Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo, Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal todos los oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia Fresca, que como siempre nos vamos a ir por determinados sitios del cuerpo humano o de otros lugares donde Ángel nos suele llegar. O de otros lugares. Hoy hay sorpresa, ¿no, Ángel? Hoy no nos llevas al espacio exterior. Bueno, hoy nos quedamos en la Tierra, por lo menos por mi parte. Efectivamente. De acuerdo, pues si te parece entramos directamente en materia. Yo voy a hablar de el día en que vimos nacer nuevo fondo oceánico. Nunca se había observado nueva creación de corteza terrestre. Los detalles luego. ¿Y tú de qué vas a hablar? Pues yo voy a hablar de un descubrimiento que tiene que ver con cómo funciona una inmunoterapia contra el cáncer, contra un tipo de cáncer que es el glioblastoma, que es un tipo de cáncer, el que yo he tenido desgraciadamente una muy mala relación, porque mi madre murió de este tipo de cáncer y un buen amigo mío de la infancia también murió de este tipo de cáncer. Es un cáncer que todavía no tiene un tratamiento adecuado. La esperanza de vida es muy corta y hay bastante investigación. Y bueno, aquí hay un descubrimiento importante de una terapia, una inmunoterapia contra el cáncer en ratones. A ver, cuidado, no estamos aquí hablando de que se ha curado nada todavía en humanos. Vamos a contar experimentos en ratones que han descubierto que el sistema inmunitario, contra lo que se esperaba, en lugar de matar a estas células tumorales mediante los linfocitos citotóxicos que se llaman los TCD8, que son los que están implicados en la lucha contra los virus y también contra otro tipo de cáncer, pues resulta que son los anticuerpos, las células B, los linfocitos B y los anticuerpos, los que parecen ser los protagonistas de cómo funciona esto. Y claro, esto abre de nuevo una nueva puerta y avenida de investigación con esperanza para mejorar la inmunoterapia contra este tipo de tumor. Así que de eso vamos a hablar. De eso hablaremos después. Vamos a irnos primero a ver cómo se abren cicatrices en el fondo del océano, en lo que es la superficie terrestre. Es un artículo que se publica en la revista Nature y da cuenta de cómo cambia la investigación en este tipo de cosas, ¿no? Porque tendríamos que irnos a un día del 26 de abril, concretamente del año 2024, es un día en el que ocurrió algo que podemos llamar extraordinario. Y estamos hablando de un lugar de muy difícil acceso porque está situado nada menos que en el fondo del Océano Índico. Fue un acontecimiento que no apareció en los informativos, que no cuando hablamos de terremotos y de movimientos sísmicos y cosas de esas siempre aparecen en las noticias porque hay ciudades destruidas o imágenes, y tenemos ahí ejemplos muy recientes. Sí. Todo lo contrario, aquí nadie se enteró. Y sin embargo, varios kilómetros bajo la superficie del océano, en la oscuridad más absoluta, la Tierra comenzó a abrirse. Es decir, se empezó a separar, se abrió una cicatriz. Sí hubo terremotos, pero esos terremotos no llegaron a asustar a nadie. Ni tsunamis siquiera tampoco, claro. Obviamente tsunamis tampoco. ¿No? Y lo que ocurrió fue que dos placas tectónicas se separaron y además de una manera muy rápida. Ya sabemos que lo que es la litosfera, es decir, la parte más externa de la Tierra, está distribuida en placas que además se mueven y que tienen cada una su movimiento propio. Podemos imaginarlo como una especie de corteza que rodea toda la Tierra. Es una corteza que está fragmentada, pero fragmentada porque lo que hay debajo, el manto, es un material de tipo, podemos decir, plástico, es decir, que se mueve muy lentamente. Realmente es roca, no es magma incandescente como se cuenta algunas veces, sino que es roca, pero que tiene una determinada fluidez muy lenta, ¿no? Como si fuera miel. Y ese movimiento lo que hace es arrastrar partes de esa corteza y la fragmenta.
esos fragmentos se mueven y se mueven de manera independiente. En unos lugares chocan entre sí dos placas, esas placas al chocar entre sí levantan montañas enormes, otras veces una se mete por debajo de la otra, entonces hay una que está hundiéndose y otra se está levantando, y en otra ocasión, y este es el caso del que hablamos en esta noticia, lo que ocurre es que se separan entre sí las placas. Es decir, al separarse, ¿qué ocurre? Que emerge desde el fondo material nuevo, es decir, se va creando, se va rellenando esa franja, esa grieta que se forma, se rellena con nuevo material, con lo que se va regenerando la superficie terrestre, que por otros lados va desapareciendo porque a lo mejor se va hundiendo esa placa debajo de otra. Ese desplazamiento, esa separación de una placa de otra, ocurre fundamentalmente en los lugares, lógicamente, donde esa capa es más delgada, y eso suele ocurrir en el fondo de los océanos, en lo que llaman dorsales oceánicas. Y aquí aparece una de esas paradojas que al mismo tiempo parecen maravillosas, ¿no? Porque si nos preguntamos cuál es la cordillera más extensa del planeta, muchos pensaréis que son los Andes o el Himalaya. Pues no. La mayor cadena montañosa de la Tierra está casi completamente escondida bajo el océano. El sistema global de dorsales tiene nada menos que 65.000 kilómetros de longitud. Recorre el Atlántico, el Índico, el Pacífico. Es como una inmensa costura o una cicatriz inmensa que está activa donde se fabrica continuamente corteza nueva. La separación o el lugar donde se encuentran las placas se juntan y chocan, o donde una se hunde bajo otra, ese movimiento es lentísimo, de apenas unos milímetros o unos centímetros como mucho por año. O sea, es una cosa como normalmente, progresivamente, cada año se van separando muy lentamente. De ¿no? hecho, dicen que se separan a una velocidad del crecimiento de nuestras uñas. Bien, esa es la velocidad de separación normal entre placas. Es muy difícil de detectar, como podéis comprender, a lo largo de un año, 1 milímetro o unos pocos centímetros, es algo lentísimo. Bien, pues lo que ocurrió ese 26 de abril de 2024 es que en un lugar del Océano Índico, dos placas se separaron, y no se separaron unos pocos milímetros en un año, sino 1 metro en un día. Como si te crece la uña 1 metro un día. Exacto. O sea, y lo bueno es que esto no se había detectado nunca. O sea, esto nunca se había detectado nada parecido. Y además no había ni siquiera ideas, corrígeme si me equivoco, no había ni siquiera como hipótesis de que esto pudiera pasar. Bueno, vamos a ver, lo que no se había detectado nunca es en el fondo del océano, es en la zona de separación de dos placas, una separación en un tiempo tan corto. Por supuesto que se habían detectado separaciones y se detectan continuamente separaciones entre placas, especialmente en tierra. Es decir, pues lógicamente si una placa está sobre tierra podemos instalar ahí estaciones GNSS que unidos a satélites van midiendo punto por punto la separación y pueden sacar, de hecho, esas separaciones tan ínfimamente pequeñas como puede ser de 1 milímetro o unos centímetros al año. Pero detectar esa separación en el fondo de los océanos es mucho más difícil. Un ejemplo que está más cercano a nosotros, la dorsal atlántica. Es decir, es lo que separa la placa, pues vamos a poner africana, la placa europea y demás, de la placa americana, de las placas americanas, ¿no? Porque son varias placas siempre las que hay ahí, se van separando y hace unos 150 millones de años todo era un continente y se produce una ruptura de ese continente y se empiezan a separar a razón de 3 centímetros por año. Esos 3 centímetros por año de media por 100 millones de años te da del orden de 3.000 kilómetros. Ahí tenemos el Atlántico y en mitad de ese Atlántico está esa dorsal que sigue separándose. Así que el suelo bajo nuestros pies nos parece que está inmóvil mientras no haya un terremoto, pero sí que se mueve. La ventaja que tenemos en este caso del que estoy hablando es que por primera vez dio la casualidad, y es una casualidad, se tenían instrumentos instalados en esa zona donde se produjo precisamente esa separación.
Porque como ya he comentado, medir esos cambios en el fondo del mar es muy difícil. Sobre tierra, ya lo he comentado, se puede hacer y se hace con estaciones GNSS fijas conectadas a las constelaciones de satélites, como son los conocidos GPS, GLONASS, Galileo. Todas esas constelaciones unidas a esas estaciones que están en tierra permiten hacer esos cálculos de unos pocos milímetros o centímetros al año. En el fondo del mar no se pueden poner estaciones GNSS. En el fondo del mar ocurren otros problemas. A 1.000 metros, a 2.000, 3.000 metros de profundidad, primero no tenemos estaciones permanentes y luego tampoco llegan las señales de los satélites. Por lo tanto, claro, la forma de determinar qué es lo que ocurre a esas profundidades es muy complicada. Claro. Así que lo que se había hecho había sido colocar unos detectores en el fondo del océano, en ese punto en el que se encuentran precisamente, en el que se separan esas placas, ¿no? Era un observatorio submarino que se llama OHA Geodams y que está situado junto a una isla que se llama Isla Amsterdam, en la dorsal del Índico sudoriental. Esta isla Amsterdam es curiosa porque tiene su propia historia, porque por el nombre puede decir uno que podríamos decir que la descubrieron seguramente algún neerlandés y de hecho eso fue lo que le dio el nombre, pero realmente es una isla que la descubrió un español, nada menos que Juan Sebastián Elcano, el que dio la primera vuelta, el que consiguió dar la primera vuelta al mundo en 1522. Bueno, pues en ese viaje paró en esa isla. Y fue el primero que pasó por esa isla. Lo que ocurre es que luego 110 años después llegaron los neerlandeses y le dieron el nombre. El nombre no fue por la ciudad de Ámsterdam, sino porque el barco que llevaba se llamaba Nuevo Ámsterdam y por eso le dieron el nombre. Bueno, pues hecha esta salvedad, esa isla está muy cerca de esa dorsal y lo que hicieron fue desplazar una serie de instrumentos que ahora voy a detallar, porque son instrumentos muy interesantes, ¿no? Por un lado ponían hidrófonos autónomos. Hidrófonos quiere decir que estamos hablando de micrófonos submarinos, es decir, lo que realmente detectan es sonido. No es como un sismógrafo que detecta movimiento del terreno. Pero detecta las vibraciones del sonido son en el agua, claro, o sea, a través del agua, no a través del aire. Claro, sonido en el agua. Y es que resulta que cuando hay un movimiento sísmico, ¿no?, las ondas que se transmiten a lo largo del fondo marino, de la Tierra, porque realmente el fondo marino es el que se está moviendo, se produce una falla, pues lo mismo que ocurre en cualquier otro lugar. Se produce una falla, se produce un movimiento de un lado con respecto a otro de la falla y eso produce una serie de ondas que se transmiten por la Tierra. Cuando ese movimiento de la Tierra se comunica al agua, se producen ondas de presión. ¿Y qué son las ondas de presión en el agua? Sonido en el agua. Y son un sonido de baja frecuencia que recorren largas distancias, muy largas distancias a lo largo de todo el océano. Por lo tanto, basta con poner un micrófono que detecte esas ondas sonoras para llegar a la conclusión de que se ha producido precisamente un movimiento sísmico. O sea, digamos que hay una especie como de firma sonora de ese evento. Exacto, y luego poniendo varios micrófonos a determinadas distancias, como sabemos la velocidad a la que se transmite el sonido por el agua, lógicamente hay que hacer ahí una serie de correcciones porque dependiendo de la salinidad, dependiendo de la temperatura, esa velocidad del sonido es distinta, pero bueno, se ponen distintos hidrófonos y entonces detectan esas ondas sonoras y con eso determinan que ha habido una actividad sísmica determinada en la zona, ¿no? Bueno, pues los investigadores habían distribuido 5 de estos hidrófonos autónomos por la zona, a lados distintos de esa dorsal. No digo falla, porque una falla puede ocurrir en cualquier otro lugar, ¿no? Una falla ocurre en Granada y sin embargo ahí no hay una dorsal. Es decir, que una falla es porque rompe por algún efecto de tensiones internas, pero no necesariamente una dorsal. Una dorsal es un punto donde las placas se separan y se crea ese nuevo espacio, ese nuevo, digamos, ese nuevo terreno en la Tierra, ¿no? Por otro lado desaparecerá, lógicamente. Claro, eso iba a comentar. O sea, efectivamente, hay movimiento, por un lado se mete para abajo, digamos, de la por Tierra, otro se separa, al separar se crea un terreno nuevo. Pues pusieron esos 5 hidrófonos, pusieron también
15 transpondedores acústicos. Aquí hablamos de otro sistema. Lo que se trata es también utilizar el sonido, pero ahora lo que vamos a hacer es poner estaciones fijas en el fondo marino que lo que hacen es emitir pulsos de sonido de una a la otra, es decir, una especie de GPS en el fondo del mar. Tenemos una estación, la estación emite un pulso de sonido, lo detecta otra y al detectarlo, como conoce la velocidad del sonido y la distancia, pues sabemos si esa distancia a base de muchos pulsos varía o no varía entre esas estaciones. Bien, pues habían desplazado también 15 transpondedores acústicos de estos para medir las distancias, si es que variaban las distancias entre uno y otro. Y estaban distribuidos también a ambos lados de la dorsal. Otro elemento que tenían es lo que llaman un registrador de presión, BPR, que lo que mide es los cambios de presión de la columna de agua. Es decir, la presión al final va en función de la cantidad de agua que tenemos encima. Lo sabemos perfectamente cuando nos tiramos a una piscina y empezamos a bucear, ¿no? Que tenemos que compensar la presión tapándonos la nariz y aumentando la presión para igualar la presión de dentro y fuera del tímpano, ¿no? Bien, pues cuando... Sí, intentando soplar o algo, pero si no el agua... Claro, sí. Cada 10 metros la presión aumenta una atmósfera. Así que imagínate, pues a 1500 metros o a 2000 metros, pues son 150 veces o 200, o si vamos a 3000 metros, 300 veces la presión. Por lo tanto, ahí cambia la presión. Pero, ¿qué hace este registrador de presión? Si lo colocas en un lugar y en un momento determinado el terreno se hunde, al hundirse tenemos más columna de agua encima. Al tener más columna de agua aumenta la presión. Por lo tanto, si medimos la presión, determinamos si el terreno se está hundiendo o se está levantando. Y ya el cuarto elemento es utilizar lo que llaman la batimetría desde barcos. Eso lo hemos visto muchos de nosotros en las películas, ¿no? Cuando los barcos emiten un sonido característico que luego al rebotar sobre el fondo marino y volver da información sobre cómo es ese fondo marino, ¿no? Tienen ecosondas que lo que emiten es un haz que choca en el relieve y que luego devuelve un eco. Y al chocar con el relieve, pues calculan la distancia y de esa manera podemos obtener lo que es la orografía del terreno. Es decir, si hay una montaña, si hay un valle, si hay una depresión. Eso, haciéndolo varias pasadas de los barcos, lo que vamos obteniendo son mapas cada vez mejores. Y lo más importante, si el terreno cambia, porque se ha producido algo, se ha producido, por ejemplo, ese nuevo espacio, a lo mejor porque se han separado las placas, permite determinar que hay un espacio nuevo y dónde está y qué dimensiones tiene. Es decir, comparamos los mapas. Todos estos instrumentos estaban preparados ahí, se habían instalado, además, simplemente 2 meses antes de que ocurriera este evento. Y mira por dónde. Ese 26 de abril de 2024 que he dicho, pues ocurrió lo que en ese momento nadie esperaba, y es que se detectaron una serie de terremotos. Esos terremotos además se detectaron a lo largo de unos 17 kilómetros de la dorsal. Cuando analizaron lo que medían esa distancia de los transpondedores acústicos, que medían la distancia entre ellos, resulta que la distancia aumentó más de 1 metro, un poquito más de 1 metro. La distancia horizontal, o sea, estos estaban sobre el fondo, la distancia horizontal. Cuando analizaron lo que estaban detectando, es decir, la batimetría, resulta que comprobaron que al comparar con lo que era ese fondo oceánico de otras medidas que habían tomado en días y en meses anteriores, se encontraron con que había una franja que eran coladas de lava que aparecían ahí por primera vez. Por lo tanto había una modificación, había emergido lava en ese lugar. Y me faltaba otro, que era el registrador de presión. Pues el registrador de presión lo que detectó es que a lo largo de varios días, del orden de 6 días, había bajado el terreno del orden de 4 metros. Es decir, se había producido en principio un hundimiento y luego aparecería la lava. Es decir, todas esas cosas fueron las que analizaron y claro, se dieron cuenta de que era lo que había pasado. Varios procesos, ¿no? O sea, pasaron varias cosas. Pasaron y al final cada uno de los instrumentos iba detectando
una característica de todo lo que estaba ocurriendo. Luego habría que reunir todo eso para llegar a una conclusión. Claro, cuando analizaron, lo primero que hicieron fueron analizar esos terremotos, ¿no? Pero claro, esos terremotos lo que te dan es una medida de cómo se mueven las fallas, de cómo se mueven los terrenos, pero para eso hay una determinada energía del terremoto que la calculan y en función de esa energía pues también tiene que concordar con cómo se había movido el terreno, porque si hay más energía se mueve más el terreno, si hay menos energía se mueve menos. Eso tenía que ser concordante. Bueno, pues cuando hicieron los cálculos pertinentes se dieron cuenta de que los terremotos que se habían producido no eran suficientes como para explicar ese desplazamiento. No proporcionaban la energía necesaria para explicar para ese desplazamiento. Luego tenía que haber algo más. Así que alguna parte de esa separación se había producido, pero sin crear terremotos, es decir, de forma asísmica. Claro, o sea, por otra causa. Claro, eso ya apunta a que esa separación que se pensaba hasta ese momento, que la separación en las dorsales oceánicas era de muy pocos milímetros o centímetros al año, pues resulta que no era tan así. Hay, de hecho, medidas que acumulan años y años y años de investigaciones, aunque no existieran toda esta instrumentación en ese lugar adecuado. O sea que sí que era la primera vez que se podía detectar y además detectarlo de esa manera. Así que lo primero que demuestra es que esa idea es errónea y que por lo tanto se deben producir una serie de tensiones en el fondo marino, en ese lugar de separación de las placas, que van acumulando energía y que en un momento determinado se disparan, como sería en una falla normal. Pero ocurría algo más, porque ya he dicho que los terremotos no eran suficientes, los movimientos sísmicos no tenían energía suficiente para eso. Y entonces es cuando entra en juego la lava detectada por la batimetría de los barcos y el hundimiento del terreno detectado por el registrador de presión. Y a la conclusión a la que llegaron es que en algún momento, en ese punto, digamos, de unión de las dos placas, el hundimiento de terreno indicaba que por debajo había una bolsa de magma que se había vaciado de alguna manera. Y esta sería la causa del hundimiento del terreno en ese lugar. Y luego vino la emisión de lava, ¿no? El proceso completo sería más o menos el siguiente. En ese límite de las dos placas se alejan una de otra. Cuando esto ocurre, el material caliente del manto asciende para ocupar el espacio que se abre. Al subir, la presión disminuye. Claro, más abajo hay más presión. A medida que el manto sube, va perdiendo esa presión. Esa descompresión permite que una parte del manto se funda sin necesidad de aumentar su temperatura. Es lo que se llama la fusión por descompresión. Entonces ese material fundido, ese magma generado, asciende por las fracturas y puede acumularse temporalmente en reservorios y finalmente se enfría y se solidifica creando nueva corteza oceánica. Así que todo esto lo que indica es que hay que tener en cuenta una serie de mecanismos que hasta ahora eran desconocidos y que gracias a estas observaciones se han podido determinar. Que ha sido además un poco de casualidad, ¿no? Porque estaban los instrumentos ahí puestos en el momento adecuado, el día adecuado, y esto sucede en ese momento también y lo pueden detectar. Claro, sucede de casualidad absoluta, porque pongo este experimento, lo coloco en este lugar y mira por dónde, 2 meses después resulta que aparece esto, ¿no? Pues podían haber estado esperando 100 años. Sí, hay veces que descubrimientos así de casualidad importantes han sido pues realizados por la ciencia, ¿no? En muchos casos. Hay ejemplos de lo que es la serendipia que llaman, ¿no? Por suerte un poco, porque si tienes la suerte adecuada, pero claro, la suerte favorece, como no sé quién decía esa frase, la suerte favorece a los cerebros preparados. Sí, esa frase la dijo Louis Pasteur, tengo entendido, que vino a decir algo así como: en el campo de la observación, el azar solo favorece a los espíritus preparados. O sea, que claro, tienes que estar preparado y tener puestos los instrumentos y haber pensado en una serie de cosas antes de
de que te sonría la suerte. Puede que no te sonría, pero desde luego si no estás preparado no te va a sonreír. O sea, está claro. Si no tienes los instrumentos ahí puestos, pues no hay nada que hacer. Claro, y además hay que tener en cuenta que no es fácil colocar unos instrumentos en una dorsal oceánica. Una dorsal oceánica realmente es una enorme cordillera. O sea, eso se eleva a lo mejor 1.000, 2.000 metros, incluso 3.000 sobre el fondo marino. Claro. Puede parecer extraño que en una zona donde las placas se separan se forme una cordillera. La razón resulta que es térmica, porque bajo la dorsal el material es muy caliente. La litosfera recién creada, la roca que se está creando en esos momentos, entonces ocupa más volumen y por eso se mantiene elevada formando las montañas. A medida que se aleja la dorsal, porque se sigue abriendo esa grieta, a medida que se aleja la dorsal, se enfría esa litosfera recién creada, se contrae, aumenta su densidad, pierde volumen y progresivamente se hunde. De tal manera que lo que ocurre en las dorsales es que tenemos una red de cordilleras, no digo montañas, cordilleras, que van surcando toda la Tierra y que bueno, que tiene del orden de 65.000 kilómetros. Y justamente en ese punto donde pusieron los instrumentos, en uno de esos 65.000 kilómetros, pusieron esos instrumentos y lo pudieron medir. Pues la verdad es que sí, es una cosa muy interesante. Y ahí lo pudieron muy medir. Bien. Así que bueno, estupendo. Pues esta es la historia, ¿no? O sea, ya tenemos una información más y ya por fin se ha podido medir eso en el fondo marino. Hay que decir que hay dorsales, como por ejemplo la dorsal atlántica, cuando llega a la altura de Islandia, ahí aflora en superficie, porque Islandia es parte de esa dorsal. Entonces, al aflorar en superficie, lógicamente, si ahí se rompe, eso se convierte en algo que sí podemos analizar, pero claro, no es lo que ocurre en el fondo del océano. Así que tenemos una historia más que contar y como la ciencia, a base de idear una serie de instrumentos que, operando en conjunto, son los que nos permiten adquirir un conocimiento que de otra forma habría sido imposible de conseguir, pues a esas profundidades sobre todo. Totalmente. Bueno, eso ya digo, sucede muchas veces y afortunadamente que sucede, porque así vamos descubriendo cómo funcionan las cosas, no solo en el universo o en nuestro cuerpo, sino en el planeta Tierra, que también es un gran desconocido en muchas cosas todavía. Sí, ya sabes lo que se suele decir, que conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo oceánico de la Tierra. Efectivamente, que el fondo oceánico, es que es muy complicado conocer lo que está, como he dicho, a 200 atmósferas de presión, 300 atmósferas de presión, no hay luz, la luz del sol no llega para nada, o sea que es complicado, sí, es una zona muy, muy aislada. Bueno, muy bien, pues si te parece pasamos a contar la historia que traigo yo, pues que tiene que ver con la inmunoterapia del cáncer, que bueno, hay que decir que para mí es una de las avenidas más esperanzadoras para curar el cáncer, varios tipos de cánceres, y que ya está dando frutos. O sea, esto no es que sea algo todavía experimental, sino que ya se está empleando en pacientes. De hecho, los que descubrieron estas inmunoterapias de punto de bloqueo, que ahora contaré, recibieron el premio Nobel hace ya unos años. Y la historia tiene que ver con esta inmunoterapia que normalmente lo que se pensaba es que tiene que ver con los linfocitos T. Hay dos tipos de linfocitos, los T y los B. Los T hay dos tipos también, los que van a matar a células infectadas por virus o células tumorales, y los que van a ayudar a los linfocitos B, los que van a colaborar con linfocitos B o con macrófagos a que hagan su función. Lo que se pensaba es que esta inmunoterapia activaba los linfocitos T, CD8, los que matan, y que los otros no tenían nada que ver, y que los anticuerpos no tenían nada que ver, ¿vale? Sin embargo, lo que han descubierto y han publicado en la revista Science Immunology, un grupo de investigadores coreanos que están en el Centro Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, pues lo que han hecho es, estudiando modelos de glioblastoma de ratón, han visto que no son las células TCD8 las que están funcionando en la inmunoterapia, sino que son los linfocitos B y otro tipo de células T, que son las células que se llaman las células T foliculares, que luego explicaremos, que son de otro tipo de células T. Hay dos tipos principales, las CD4, que son las que no he mencionado antes, y las CD8, esas CD8 eran las que mataban. Bueno, pues resulta que este estudio demuestra que las células T sí están involucradas, pero no son las CD8, son las CD4, y esas son las que ayudan a las células B
a producir anticuerpos contra el tumor. Y realmente los resultados los han hecho en animales, de momento esto no lo han visto en seres humanos, pero son muy interesantes. Entonces, si las células TD8 son las que matan, serían las que matarían las células del tumor, ¿no? Eso es lo que se pensaba. Eso es lo que se pensaba, pero si no las matan ellos, ¿quién las mata? Ahí es lo que voy a contar. Ahora vamos a contar cómo las matan, efectivamente. No las matan las células T, matan otras células. Y esto es la base del descubrimiento, pero vamos por partes. Vamos a explicar primero poco a poco. qué es un glioblastoma, por qué es tan complicado, ¿no? Es un tumor maligno del cerebro que viene de las células gliales, que no son las neuronas, son células de apoyo neuronal. No es una cosa limitada, ese tumor es normalmente muy invasivo, con lo cual no se puede curar por cirugía, por dos razones. Una, porque es invasivo, es decir, no está delimitado, y ese es un problema, no puedo quitar como si fuera una verruga, ¿vale? Hay veces que hay tumores cerebrales que son como una verruga. Te abren te abren el cerebro, pero te quitan el bulto y ya está. No ha pasado nada, no ha habido invasión ni nada. En este caso sí hay invasión, no está delimitado, no lo puedo quitar bien. Además, claro, el cerebro es un órgano muy delicado, obviamente. Si quito un área mayor, pues no es que se me vaya a cicatrizar y ya está, sino que lo que quito son funciones. Porque las células gliales están unidas a las neuronas, ¿no? Sí, están alrededor, efectivamente, están alrededor de las neuronas. O sea, en todas las neuronas tienen sus células gliales. Sí, en principio que yo sepa, sí, están repartidas. Las células gliales, astrocitos, por ejemplo, son células de apoyo que generan la mielina, en fin, están ahí para ayudar a las neuronas en general. Entonces, esas células también se pueden convertir en tumorales, claro. Y esas células, cuando se convierten en tumorales, hombre, hay varios estadios. No de entrada no es el estadio más maligno. Empiezan con el estadio 1, luego pasan a ser más malignas, y el glioblastoma es el estadio 4. Se llamaba también astrocitoma de grado 4. Se llama astrocitoma porque los astrocitos, que son células estrelladas, astrocito viene de célula que tiene forma de estrella, ¿no? De astro. Entonces, esos astrocitos, que no eran neuronas, eran los que se transformaban en células tumorales. Y claro, el problema es que como son invasivos esos tumores, y como el cerebro no es que sea, a ver, si te quito más músculo o menos músculo, vamos a poner, o más hígado o menos hígado, te estoy quitando el mismo hígado, es la misma función, y el hígado además se puede regenerar, o el músculo posiblemente también se puede recuperar. Pero el cerebro, si te quito más cerebro o menos de una región, te puedo dejar sin habla, o te puedo dejar sin una serie de capacidades que están, digamos, distribuidas por el cerebro, ¿no? Entonces, claro, la cirugía pues no es muy buena, y tampoco son muy, muy buenos estos tumores con radioterapia o quimioterapia, porque tenemos la barrera hematoencefálica, digamos que los fármacos antitumorales pueden no llegar muy bien, etc. Con lo cual, no es un tumor que sea bueno para poder curarlo ni por cirugía ni por quimioterapia, y además también responde mal a la quimioterapia, a la inmunoterapia. También responde mal. Pero la inmunoterapia consiste en estimular o entrenar al sistema inmunitario para que sea él quien combata a esas células cancerosas, ¿no? ¿Por qué no responde bien a la inmunoterapia? Porque, para empezar, no llegan linfocitos. Muchos tumores tienen infiltrados linfocitos que están ayudando a controlar el tumor. Bueno, en este caso hay bastante pocos, no hay mucho. Además, tiene pocas estructuras linfoides. Los linfocitos, para que funcionen, se tienen que organizar. Esto no es que un linfocito se active el solo por su cuenta, sino que tienen que estar en tejidos linfoides, o sea, en órganos linfoides especializados, organizados, en donde los linfocitos se activan. Van a recibir antígenos que los van a detectar. Los que los puedan detectar, no todos lo detectan, hay unos linfocitos que sí los van a detectar, esos se van a activar y esos van a dar una respuesta. Y para eso hace falta que se generen unas estructuras linfoides, que se llaman estructuras linfoides terciarias, que a veces se ven en los tumores, es decir, los propios tumores. El propio sistema inmunitario es capaz de generar esas estructuras a veces en tumores. Bueno, en el caso del glioblastoma no se generan esas estructuras. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que los antígenos tumorales, si hay proteínas extrañas, mutadas en el tumor, esos antígenos no se van a presentar bien. Presentar bien quiere decir que los van a detectar los linfocitos. O sea que el antígeno, que viene a ser una molécula que el sistema inmunitario identifica como extraña y que debe estar, entiendo, en la célula tumoral, y para que las identifique como enemigos, lógicamente. Entonces, ¿los linfocitos no las pueden detectar bien? No los pueden detectar bien.
Porque los linfocitos no detectan los antígenos allí donde están, sino necesitan un proceso de presentación. O sea, necesitan que haya una serie de células que los capturen, los lleven a los órganos linfoides, y ahí hay una presentación, es decir, este es el enemigo. Y entonces los linfocitos pueden activarse y van entonces a buscar al enemigo donde está. Pero esa presentación también requiere de unas moléculas particulares para presentar esos antígenos, que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto, el que quiera, puede revisar hablando con científicos del sistema inmunitario, que creo que hay 14 episodios del sistema inmunitario, y puede mirar esto de los linfocitos y tal. Yo los recomiendo, porque creo que son episodios bastante interesantes para explicar estas cosas. Sí, por supuesto, yo también los recomiendo. Además es muy fácil encontrarlos, basta con entrar en cienciaes.com y en el buscador que existe ahí en la página poner sistema inmunitario y aparece una relación. Generalmente no aparecen en orden, pero están ahí todos los programas. Entonces, bueno, están ahí en Hablando con Científicos, lo pueden encontrar. Bueno, pues estas células, volviendo a las células, no tienen muchas moléculas presentadoras. Es decir, no son capaces de, aunque tengan antígenos, mostrarlos al sistema inmunitario, que como que son mutadas, ¿no? Es decir, se esconden del sistema inmunitario por todo este lado. Con lo cual, ¿qué quiere esto decir? Pues que la inmunoterapia que involucrara a las células TCD8, que son las que matan, pues esa inmunoterapia no podría funcionar o no debería funcionar muy bien. Porque para matar, las células tumorales tienen que tener esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y mostrar los antígenos. Tienen que reconocer al enemigo. Si no lo reconocen, no hay forma. Exacto. Si no muestra el enemigo que es un enemigo, no hay manera de que los linfocitos B lo ataquen. Pero luego es que además los tumores, que son realmente bastante astutos, tienen otras posibilidades para evitar que el sistema inmunitario los detecte, porque a lo mejor ellos no pueden evitar mostrar el antígeno. En algunos casos lo pueden evitar, en otros casos no. Y cuando no lo pueden evitar, lo que hacen es generar frenos para los linfocitos. Lo cual llega el linfocito ve la célula tumoral y dice, este es el enemigo. Pero el enemigo le muestra un freno. Dice, sí, soy el enemigo, pero no te voy a dejar que me mates, porque aquí hay un inhibidor. Tengo esta molécula va a actuar sobre ti y va a impedir que el mecanismo de muerte que tú me vas a hacer funcione, con lo cual le frenan. Entonces hay dos tipos de frenos, por lo menos, una molécula que se llama PD1 y otra que se llama CTLA4. Ya digo, los descubridores tanto del PD1 como del CTLA4 recibieron el premio Nobel. ¿Y por qué lo recibieron? Porque si yo utilizo un anticuerpo contra el PD1 o contra el CTLA4, estoy actuando sobre el freno. Es decir, le estoy poniendo un capuchón al freno y ese freno no va a poder frenar. No va a poderle decir al linfocito, frénate. Con lo cual llega el linfocito y como he bloqueado ese freno que tiene el tumor, el linfocito no se ve frenado. Claro, lo reconoce el antígeno y además no hay nada que le convenza de que no debe atacar. Y entonces el linfocito va a matar a la célula tumoral. Con lo cual eso es lo que se llama la terapia de punto de bloqueo. ¿Vale? Que hay estos dos tipos, el del PD1 y el CTLA4. Bueno, la de PD1 en glioblastoma funciona fatal. Es decir, le puedo dar el anticuerpo, pero ese anticuerpo no bloquea el freno. O sea, los linfocitos son frenados y no lo matan. Pero con el CTLA4, cuando utilizaba un anticuerpo contra el CTLA4, parece que sí que había algún tipo de efecto. Lo que pasa es que no sabían muy bien cómo funcionaba esto, porque, de nuevo, el glioblastoma no presenta los antígenos, es decir, no da la indicación de que sea una célula maligna. Entonces, bueno, yo puedo quitar el freno, pero si no le doy el acelerador, la cosa tampoco va. ¿Pero esos frenos actúan simultáneamente en la célula? Es decir, ¿cada célula tiene los dos o uno tiene uno y otro tiene otro? ¿Cómo? No, una tiene uno y otro tiene otro. Eso quiere decir que a una, si funciona en una, en otras no funcionará porque no lo tiene. No, funcionan por mecanismos distintos. Son, digamos, dos tipos de frenos diferentes. Dos tipos de frenos distintos. Uno actúa sobre las células T, los mismos linfocitos T, y el otro actúa cuando se activa el linfocito T, cuando se está activando. Es decir, uno frenaría la activación y el otro frenaría la acción. Hay dos cosas distintas en el sistema inmunitario. Me tengo que activar primero y luego tengo que actuar. Y puedo frenar la activación, si no hay activación se va a frenar, y
también puedo frenar la acción, ¿vale? Entonces, en el caso del CTLA4 estábamos frenando un poco la activación, porque esta molécula lo que hace es interaccionar, es un freno que lo que impide es una señal activadora que reciben los linfocitos T cuando están siendo presentados el antígeno. El antígeno les está siendo presentado. Entonces, cuando el antígeno le está siendo presentado, la célula que se lo presenta dice, aquí está el antígeno y además aquí te doy una señal, una estimulación para que te actives bien con este antígeno, ¿vale? Entonces, en el caso de este CTLA4, el anticuerpo va a bloquear eso y va a hacer que los linfocitos no se activen del todo bien. Bueno, en cualquier caso, aunque se activen bien, la cuestión es que no era razonable pensar que porque yo tengo mayor activación voy a tener mayor actividad, porque las células TCD8 no pueden reconocer a las células tumorales, en este caso. Con lo cual, aunque tenga más activadas, no tendría por qué haber más muerte, porque las células de glioblastoma no son susceptibles a ser matadas de esta manera. Y sin embargo, cuando le dabas el anticuerpo había una actividad, había una mayor, eficacia de esta inmunoterapia, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues que no sabían cómo funcionaba esto, y entonces lo que han hecho estos investigadores es, intentar ver qué otros métodos, qué otros mecanismos del sistema inmunitario podrían funcionar. Y uno de los que podían funcionar eran los linfocitos B, producir anticuerpos. Es decir, a lo mejor resulta que el linfocito, el tumor, generaba un antígeno que en lugar de ser presentado a las células T que van a matar a las células tumorales, era presentado a células B también, a los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Y esos anticuerpos ser los que, por otro mecanismo distinto, que ahora podemos contar, van a pegarse, unirse a las células tumorales, y a partir de ahí esas células tumorales pueden ser identificadas por macrófagos, por células de la propia glía del cerebro, y se las van a comer, las van a fagocitar, que se llama, las van a eliminar. O sea, los linfocitos B no se las van a comer, sino simplemente van a señalar para que otros reconozcan esa señal y se los coman, ¿no? Claro. Lo que pasa es que los linfocitos B tienen que madurar, porque no solamente es que se activen, tienen que producir la cantidad de anticuerpo adecuada y de la clase adecuada, porque todos nos acordaremos en la pandemia que había los anticuerpos IgM, que eran los que primero aparecían, y luego estaban los IgGs, que aparecían más tarde, y había unos kits que te podías comprar en la farmacia y podías ver si eras IgM o IgG, ¿vale? Sí, la diferencia entre uno y otro, si mal no recuerdo, es que el IgM es como la fuerza de intervención inmediata, son menos eficientes pero más rápidos, y los IgG son ya los que están especializados, ¿no? Y que por lo tanto son más eficaces, pero tardan más en responderlo. Los linfocitos B tienen que producir IgG, y para producir IgG tienen que ser estimulados correctamente y además tienen que ser ayudados por un tipo de células T especiales, que son las que ayudan a los linfocitos B, que se llaman las células T foliculares, que son las encargadas de ayudarlos en sitios particulares de los ganglios linfáticos. Esto no sucede por ahí al azar en el cuerpo, sucede en esas estructuras que se tienen que generar cerca del tumor, ¿vale? Que son estas estructuras terciarias. Y en particular se tiene que generar este linfocito T, que es el linfocito folicular, el que ayuda en el folículo. El folículo es una zona de ese ganglio linfático donde los linfocitos B van a recibir las instrucciones necesarias para producir las IgGs. Normalmente, si no las reciben, van a producir IgM, pero cuando las reciben, van a producir IgG, y no solamente van a producir IgG, la van a mejorar. Van a producir una IgG de alta calidad, digámoslo así. Una IgG capaz de unirse muy fuertemente al antígeno. Entonces, lo que vieron estos investigadores es que los glioblastomas no tenían esas estructuras linfoides que acabo de contar, pero parte del estudio descubren que hay unos ganglios profundos en la zona cervical del cerebro, en la zona, digamos, de las cervicales, que esos ganglios linfáticos que están ahí en esa zona profunda están implicados en la presentación de antígenos a los linfocitos B. Es decir, que aunque el tumor no tiene la capacidad de producir esas estructuras, el tumor lo evita de alguna manera,
No obstante, el cuerpo humano tiene, digamos, como una especie de reserva, ¿no?, de estos ganglios que están, en el caso del cerebro, están ahí en la zona cervical, y esos son los que están involucrados en estimular a los linfocitos B. Con lo cual, tenemos la capacidad, por tanto, de estimular a estos linfocitos B. Y entonces el cerebro no parece que esté tan aislado del sistema inmune como se pensaba. O sea, se pensaba que el cerebro estaba como muy aislado, la barrera hematoencefálica y todo esto, pero resulta que no. O sea, al menos el tratamiento con este anticuerpo anti-CTLA4, que va a superactivar los linfocitos T en esos sitios, en estos ganglios cervicales, pues ahí funciona muy bien. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo intentan ver cómo funciona esto? Pues lo que hacen es en ratones, tienen ahí una serie de ratones a los que les pueden inyectar unas células de glioblastoma, que en algunos casos son humanos. Es decir, yo tengo glioblastoma humano que he sacado de algunos pacientes, lo cultivo en el laboratorio, hago lo que se llaman organoides, que son estructuras tridimensionales de células, y de ahí saco células tumorales y se las inyecto al cerebro del ratón. Y ahí en ese ratón se va a desarrollar un tumor. O luego también puedo tener otra serie de células en cultivo in vitro que también las puedo utilizar para inyectarles a los ratones y que desarrollen tumores. Y ahora a estos ratones les aplico la inmunoterapia de bloqueo, es decir, les doy el anticuerpo y veo si hay una mayor supervivencia o no. Entonces hay dos tipos de ratones que emplean, unos no normales y otros unos ratones genéticamente modificados que son inmunodeficientes en el sentido de que no tienen células B. O sea, no tienen linfocitos B, las T las tienen normales, pero las B no. Cuando inyectan los tumores, se inyectan las células tumorales y le dan el anticuerpo de la terapia, ¿vale?, el anti-CTLA4, los ratones normales responden y los tumores crecen menos. Pero los ratones que no tienen células B no responden. Con lo cual esa terapia no funciona si no tienes células B. Para ver si no tiene que ver esto con la genética de los ratones, sino que es las células B, lo que hacen es, en ratones normales, les eliminan las células B con un anticuerpo contra las células B que las mata todas. Y ahora le ponen el tumor y les ponen la terapia. A ver si sin las células B que las he matado, a ver si realmente la terapia funciona. Bueno, pues tampoco funciona. Son fundamentales la célula B. Vale. Fundamental. También dijeron, bueno, vale, las células B, pero ¿y los ganglios linfáticos? Estos ganglios linfáticos cervicales. Los vamos a quitar. Vamos a dejar que haya células B, no hacemos nada de las células B, pero los ganglios los quitamos. Es decir, no se van a poder activar, porque se activan ahí. Si les quitamos los ganglios, a lo mejor no se activan y a lo mejor la terapia tampoco funciona. Aunque haya células B. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Hay células B, pero como no están las estructuras necesarias para que se activen, no se activan. Y entonces la terapia tampoco funciona. Con lo cual depende de que haya células B y depende de que haya esos ganglios que son los que activan a los que pueden activar a las células B. Con lo cual, bueno, analizaron qué pasaba en las células que sí que respondían, en los ratones que respondían, y vieron que había un aumento de las células B, que además eran unas células B que estaban localizadas en un sitio muy particular de los ganglios estos, que son los ganglios terciarios, que eran los centros germinales. Y en esos centros germinales son donde las células B producen la IgG y además hay un proceso de selección y de mutación que aumenta la actividad, aumenta la afinidad, la fuerza con la que las IgG se unen. ¿De acuerdo? Así que esto lo han visto. Y la idea pues era esto. La idea es que las células del tumor lo que hacen es, los antígenos los envían de alguna manera por la linfa al ganglio linfático, este cervical. Ahí hay una serie de células que se van a activar, células B, pero también células T que se tienen que activar para decirle a las células B, tienes que hacer este anticuerpo, la IgG. Cuando activaban a las células T más, porque les daban el anticuerpo contra el freno, no se activaban las TCD8, pero se activaban estas células que ayudan a las B y se activaban más. Al activarse más, había más células B, porque eran ayudadas por estas células T, y había más anticuerpos. Esos anticuerpos iban al tumor. Podían pegarse a algunos antígenos que son desconocidos, ¿eh? Ahora mismo no se sabe qué antígenos son. Pero los anticuerpos se unían a las células del tumor. Entonces las dejaban marcadas con anticuerpos. Es decir, el anticuerpo está ahí pegado y esos anticuerpos pueden ser reconocidos por receptores, o sea, que son moléculas que detectan los anticuerpos pegados
en las células que son, obviamente, marcadas como enemigas, que son, en este caso, las células del tumor. Entonces, los macrófagos, las células de la glía, se unen a esos anticuerpos por la parte del rabito, que llamo yo. El anticuerpo tiene como 2 brazos y un rabito. Bueno, pues la parte del rabito es la que es reconocida por las células fagocíticas, son las que se las comen, y el tumor era controlado de esta manera. Entonces, esto es lo que han descubierto en estos sistemas de ratones, que es un descubrimiento, pues, para mí sorprendente, porque, bueno, yo creo que es sorprendente para todos, porque nadie esperaba que sí, la terapia activara las células T, pero no las células T que matan, sino las células T que ayudan a las B. Es que realmente esto es lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? Son las que ayudan a las B a hacer anticuerpos. Y ahora esos anticuerpos, cuando llegan, marcan a las células tumorales y hacen que las células fagocíticas se las puedan comer. Claro, y entonces esas células pueden acabar con las células tumorales. Bueno, esto supongo que abrirá todo un mundo, ¿no?, de nuevas formas de atacar este tipo de tumores. Claro, la historia es que esto abre nuevas estrategias, posibles estrategias para luchar contra este tumor, que ya hemos mencionado al principio, lo que comentaba, que es un tumor pues bastante maligno y que no es fácil de tratar. Entonces, ¿qué estrategias? Pues puedo intentar decir, bueno, vamos a investigar si inyecto anticuerpos contra el glioblastoma. Es decir, imagínate que genero anticuerpos monoclonales, anticuerpos en el laboratorio, que van contra distintos tumores, o puedo ser que vaya contra el tumor de un determinado paciente. Es decir, el paciente es operado, con cuidado, extirpamos parte del tumor, eso lo empleamos para hacer anticuerpos. Y esos anticuerpos ahora se los inyectamos al paciente. Antes los anticuerpos pensábamos que no iban a funcionar, pero estamos viendo que a lo mejor anticuerpos específicos del tumor de este paciente en particular, porque ya digo que no se saben cuáles son los antígenos, podrían ayudar al tratamiento del tumor. También podríamos pensar en que podríamos hacer una vacuna. Podríamos tener un extracto de esos tumores y ahí estaría el antígeno, inyectarlo en forma de vacuna con adyuvantes, es decir, hacer una especie de vacuna contra el tumor, de manera que se generen anticuerpos por las células B estimuladas por la vacuna y que esos anticuerpos ayuden a controlar y extirpar el tumor. Y en algunos casos podría incluso pensarse en la erradicación del tumor, ¿no? Con combinación de terapias a lo mejor. Entonces, claro, todo esto no parece que se estuviera investigando en el caso de los glioblastomas, porque se pensaba que la terapia tendría que ser a través de células T que mataran al tumor y no a través de los anticuerpos. Al abrirse la ventana de que son los anticuerpos también los que pueden actuar contra el tumor, pues se abren nuevas avenidas de investigación que, bueno, es de esperar que esto, unidas a otras que seguramente se están explorando, acaben por llevar a la clínica un tratamiento cuando se descubran este tipo de tumores que les puedan erradicar sin cirugía, solamente con inmunoterapia o por combinación de inmunoterapias, ¿no? Es decir, podemos utilizar la inmunoterapia de bloqueo, pero al mismo tiempo inyectar más anticuerpos. O estimular más a las células T foliculares, porque hay determinadas citocinas, determinadas moléculas que van a estimular a esas células y no a otras. Entonces los potenciamos más. Es decir, todavía potenciamos más esas células, con lo cual, bueno, pues hay una nueva posibilidad, ¿no?, de investigación. Y luego un mecanismo científico nuevo. O sea, a ver, o al menos no ha sido nuevo para mí. A mí siempre me fascina cuando pensamos que las cosas funcionan de una determinada manera y luego resulta que no funcionan de esa manera que pensábamos, ¿no? Que haces experimentos y dices, pues no funciona así, funciona de otra manera. Bueno, es que al descubrir que funciona de otra manera, hay una implicación sobre cómo podemos utilizar ese conocimiento para manipular el sistema inmunitario o manipular lo que sea a nuestra ventaja. Porque si pensamos que funciona por un mecanismo y ese mecanismo es erróneo, o sea, no estamos en lo cierto, pues no somos capaces de potenciar eso. Porque obviamente, si potenciamos el mecanismo de las TCD8, tú imagínate, pensamos que funciona porque las células TCD8 matan. Pues voy a darles una hormona a esas células, ¿no? Voy a generar más, para que maten más. Bueno, le doy la hormona, pues la hormona va a dar igual, porque como no funciona de esa manera, pues da igual que tenga más, porque no es la manera en que las células están controlando el tumor. Luego, averiguar esto y saber de manera segura cómo funciona, ahora sí que me permite intervenir y potenciar ese mecanismo para hacerlo todavía más potente, ¿no? Y que pueda ser capaz de matar los tumores.
Así bueno, me ha parecido interesante todo esto, que la inmunología es muy complicada, o sea, yo entiendo que es complicada. Sí, ya estoy viendo. Bueno, ya lo vi cuando hicimos los 14 capítulos, evidentemente ya ahí está precisamente la complejidad, es la que hace posible que nos defendamos. Bueno, es una aventura intelectual meterse en todo esto de cómo funciona tu sistema inmune, tu cuerpo, ¿no? Y para mí también ha sido una aventura intelectual intentar explicarlo de manera sencilla. No sé cuánta gente se pierde por el camino, me imagino que se pueden perder, pero bueno, yo insisto, linfocitos, los anticuerpos, ¿sabes? Todas esas cosas que al final, pues a base de hablar de estrellas, supernovas, agujeros negros, gravedad, uno va comprendiendo el universo también, ¿no? Que también es complicado, ¿no? Obviamente. Pues yo creo que a base de hablar de, pues esto, de los linfocitos B, los T, los anticuerpos, hay muchas cosas ahí y que tienen muchísimo que ver con nuestra salud. En fin, esperemos que no tengamos nunca un problema de este calibre, ¿no? Pero bueno, si lo tenemos, pues entenderlo y poder comprender mejor. En fin, comprenderlo y abrir luego puertas y ventanas para una curación. Exactamente. Yo creo que eso es muy importante. Que es lo que andamos buscando al final. Así que bueno, pues esto es lo que quería contarte a ti, que ya he visto que me has seguido con mucha atención, como sueles hacer. Y además con estas cosas te gustan, yo creo que sigues con mucha atención. Y espero que también haya habido una atención importante por parte de los oyentes, porque este tema es más complicado que tú has contado, que no es que sea fácil, pero bueno, es más fácil de entender, ¿no? Que se separan las placas, que no cómo interaccionan todas las células y las moléculas en el organismo para intentar luchar contra un tumor. Sí, una lucha de la que no nos libramos nadie, ¿no? Porque de alguna manera ese mecanismo que genera los tumores está ahí en todos nosotros. Lo único que de alguna manera solo se manifiesta en algunos casos, en algunas personas y en otras. Sí, no, y hay que tener en cuenta que esto funciona de manera inconsciente, que muchos de estos tumores no se pueden producir y no nos enteramos. Porque efectivamente el sistema inmunitario los mata. Es decir, antes de que llegue el tumor a ser tumor, no sé, no tengo una estadística, pero igual en los pacientes que tienen ya cáncer, pues no sé, igual han tenido 10, 20 o 100 tumores antes que los han eliminado antes de que uno finalmente pueda ser un tumor. Pero eso no hay forma de saberlo realmente, ¿no? No hay forma de saberlo. Pero yo sé que, a ver, hay forma de saberlo. Hay algunas evidencias. Por ejemplo, si tú tienes el SIDA, o sea, la enfermedad del SIDA, la enfermedad del SIDA mata a los linfocitos T. Y hay un tumor, que es el sarcoma de Kaposi, que es un tumor de las células endoteliales, que aparece solo en enfermos de SIDA, o sobre todo. ¿Por qué? Porque esos enfermos no tienen las células T que están vigilando todo el rato esas células tumorales para matarlas. Entonces tú no tienes ese tumor porque las células te están funcionando todo el rato. O sea que ese tumor en principio afectaría a cualquiera de nosotros y nos están salvando continuamente. Exacto, nos están salvando porque en cuanto dejan de funcionar, los enfermos de SIDA tienen esos tumores. La mayoría. O sea, es decir, que eso quiere decir que todo el rato el sistema inmunitario está vigilando esto. Todo el rato. Y esos son unos tumores muy, digamos, visibles, conspicuos, pero que puede haber otros. Vamos, se sabe que hay otros. Es lo que se llama la inmunovigilancia contra el cáncer. O sea, entonces nuestro sistema inmunitario no solo nos defiende de las infecciones, nos defiende de nosotros mismos, de nuestras propias células que se pueden convertir en tumorales y que la mayoría de las veces las matan sin que nos enteremos. Nuestra vida sigue y nosotros seguimos en perfecta salud gracias a ese sistema inmunitario. O sea que lo mejor es, desde luego, vamos, eso, no enterarte de nada, ¿no? Tu sistema te salva y no te enteras de nada. Eso es lo ideal. Bueno, pues aquí queda toda esta información. Seguiremos hablando del sistema inmunitario, lógicamente. Sin duda, porque lo que tú has dicho es complicadísimo y precisamente en esa complicación está, por un lado, la ventaja de que nos defiende como nos defiende y por eso la mayoría de las personas, digamos, están sanas, aunque en algún momento puedan caer enfermos, también ahí intervienen y la pueden salvar o no, y hay otras veces que falla, evidentemente, pero si no conocemos esos mecanismos, difícilmente vamos a poder ayudar precisamente a aquellos casos en los que el sistema inmunitario no puede. Sí, pero en el caso del sistema inmunitario, pues siempre lo digo, que está siempre funcionando, pues como tu corazón, obviamente está funcionando todo el rato, tu hígado funciona todo el rato, tu cerebro funciona a ratos, a lo mejor el cerebro igual no funciona todo el rato, pero son órganos que están activos, no están ahí todo el rato. Bueno, el sistema inmunitario también.
No es que cuando tengas una infección o cuando te pongan una vacuna. No. Esto está todo el rato activo y intentando mantenerte en buena salud. Muy bien, pues se nos ha pasado el tiempo volando y aquí nos tenemos que despedir ya. Pues nada, Ángel, como siempre, un placer dar la oportunidad o tener la oportunidad de comunicar descubrimientos frescos. Bueno, pues nada, aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jorge, por tus explicaciones. Igualmente, Ángel. Buena ciencia y hasta el próximo programa. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.